Cuando abrí este canal de YouTube, uno de los animes de los que más quería hablar era de Slayers, o como los conocemos acá en Latinoamérica, los justicieros. De hecho, el día que abrí este canal, que abrí el Gmail para poder abrir este canal, estaba precisamente viendo Slayers, estaba recordando un poco los openings, los endings y reencantándome un poco con la magia de anime. Porque todo se ha dicho, yo vi este anime cuando era muy chica, cuando tenía como 7 u 8 años. Y me pasaba mucho en esa época que veía, pero no prestaba mucha atención a lo que veía, por lo tanto habían partes de la trama que se me perdían y realmente no entendía del todo, así que algo así me pasó también con esta serie. Así que decidí volver a verla. Hace poco la terminé de ver, o traté de terminarla casi entera. Y dije, bueno, quiero hablar de esta serie. Y algo que me llamó la atención es que cuando estaba buscando otros videos de referencia en YouTube, me encontré con un comentario en inglés que decía algo así como Slayers es la típica serie o historia de calabozos y dragones que no se toma en serio a sí misma. Y creo que tiene toda la razón. Y quiero hablar de eso en este video y quiero explicarte por qué. Vamos entonces por parte explicando un poco de qué va esta serie. The Slayers, que es el nombre original en japonés, o Slayers, traducido en Latinoamérica como Los Justicieros, fue una serie principalmente de novelas ligeras que salió en Japón. Me imagino que en la época de los 90, en la década de los 90, voy a tratar de poner la información aquí al ladito. Y eventualmente se hicieron videojuegos, un manga y salió también, por supuesto, el anime. Hay dos versiones de estos animes. La primera es la, podríamos llamarle la clásica o la original, que fueron las tres sagas que salieron en 1990, que son Slayers, Slayers Next y Slayers Try. Y una década más tarde, en 2008, salió un nuevo anime de esta serie, que fueron Slayers Evolution y Revolution, las que tengo que confesar no he visto, así que no voy a abordarlas en este video. Solo decir que estas sagas, a pesar de que fueron hechas para el anime, eventualmente fueron adaptadas al manga, por lo tanto, al parecer serían material canónico por si a alguien les interesa verlas o considerarlas. En este video sí me quiero referir solamente a las tres primeras sagas, que fueron las que me imagino todos vimos en su momento y fueron las que me llamaron la atención. Como dije, leí este comentario en YouTube y me quedé pensando en eso, y precisamente por ese comentario decidí ver la serie para ver si realmente había algo de razón en eso que comentaba esta persona. Y la verdad es que sí. Y de lo que quiero hablar en este video sobre Slayers no es sobre la trama, no vengo a contarte algo que deberías saber o que podrías verlo a futuro si es que te interesa ver el anime o leer las novelas, sino quiero rescatar un punto en particular, y ese punto es el argumento que falta o la trama que falta. Existe algo en la literatura que se llama el world building, que significa construcción de mundo. Es algo que se utiliza o debiera estar en todas las obras narrativas, sea una novela, sea un cuento, sea un guión de teleserie, película, teatro, etc. ¿Por qué? Porque ese world building es el contexto en el que se va a desarrollar la historia. Es el ambiente, por lo tanto, necesitamos conocerlo bien y saber cuál es para que nuestros personajes puedan desarrollarse correctamente a través de él. Voy a poner un ejemplo muy simple y muy burdo, pero creo que funciona. Si yo hago una historia de ficción en un planeta que no es la Tierra, donde no existe la gravedad, mis personajes no podrían, digamos, tocar la Tierra. Entonces, si yo estoy escribiendo y de pronto mis personajes van caminando por, no sé, un sendero, no sé cuánto, eso no tiene sentido, porque estoy en un planeta que no tiene gravedad, ¿no? Es exactamente así. Entonces, el world building o la construcción del mundo es importante para definir dónde estamos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer en este mundo. Es particularmente importante en historias de ciencia ficción, en estas historias post-apocalípticas, en mundos mágicos de fantasía, por ejemplo, en Harry Potter es fundamental
Creo que en Harry Potter siempre estamos, de hecho, aprendiendo un poco de este mundo, pero la piedra filosofal es fundamental. Si viste la película, los primeros 50 minutos son fundamentales para entender en qué mundo estamos. En El Señor de los Anillos, en Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, etc. En todos esos mundos vemos cómo la construcción del mundo es fundamental. En Slayers tenemos algo similar. De hecho, el estilo de mundo es bastante parecido a los tres ejemplos que acabo de poner, sobre todo a Juego de Tronos o al Señor de los Anillos. Es un mundo donde existe la magia, donde existen criaturas, pero también existen seres humanos. De hecho, hay un mapa de este mundo que lo podemos ver ligeramente en los openings. Sin embargo, el punto aquí es que no se aborda ni se aprovecha ese world building. Y es que hay un elemento mucho más importante que la construcción de este mundo, que es la génesis de este mundo. Y eso es lo interesante de esta historia. Vamos a partir aclarando entonces qué es este world building o qué es esta génesis de la que estoy hablando. Si has visto la serie, sabrás que la misma serie te cuenta un poco cuál es su historia o de dónde viene el mundo de la magia, y es la siguiente. Existen dos polos, el polo de la luz y el polo de la oscuridad. Y cada uno de estos polos está representado por una criatura que es, digamos, la máxima representación de ambos. En el lado de la oscuridad, podríamos decir, está Chabranigoudou, que seguramente te acuerdas de ese nombre, y en el lado de la luz está Sifid, que está representado por los dragones, principalmente por los dragones dorados. Esas son las dos razas principales que dominan en el mundo de Slayers. Y de a partir de ahí vienen todas las criaturas mágicas, todos los demonios llamados Masoku. Vienen, por ejemplo, de Chabranigoudou, que se dividió en 7 partes. No sé si esto te suena de algo, así como algo que hayas visto por ahí. Bueno, dividió su ser en 7 partes. Estos demonios se enfrentaron en algún momento y Sifid logró derrotar a Chabranigoudou, pero a costa de su propia vida y a costa de que este demonio se dividiera, ¿no?, en 7 partes. Zeros, por ejemplo, que por cierto es mi personaje favorito de toda esta serie, también viene de ahí porque es un demonio, viene de Chabranigoudou, ¿no? Y a partir de ahí vienen todas las demás criaturas. Y hay solo una criatura que está por encima de ellos, y ese es el Señor de las Pesadillas, que aparece en la segunda saga en Slayers Next. Y esta figura es muy interesante porque es como si fuera una suerte de Dios, es como si estuviéramos hablando de Dios, pero un Dios al que no se le asigna una acepción tan positiva como lo hace el cristianismo con su Dios, sino que es más bien neutro. Es un Dios que simplemente ha creado, pero no distingue entre bien y mal. Simplemente es un ser todopoderoso que es, digamos, la fuente de todo este mundo de magia. Y hay en la serie un hechizo muy poderoso que es el Giga Slave, que lo creó la propia Rina Imbers, donde ella invoca a este señor de las pesadillas. ¿Cuál es el punto acá? Que esta tremenda génesis, que tiene casi una figura de Dios, casi un creador, y dos polos, que el tema de los polos opuestos no es menor, no es aprovechado en lo absoluto. Y es que Slayers no tiene una trama. Y eso es lo que es al mismo tiempo frustrante, pero también lo que le da su toque especial a esta serie. Si ustedes recuerdan, en la primera temporada en Slayers, lo primero que nos encontramos es a Rezo, el monje rojo, que estaba tratando de precisamente resucitar a Chabranigoudou a cambio de recuperar su vista. Ahí también hay un elemento muy importante relacionado con la figura de los magos o de los alquimistas. De hecho, se menciona la piedra filosofal. Quizá lo voy a abordar en otro video. Y precisamente revive a Chabranigoudou y el primer Big Boss de la temporada es Chabranigoudou. Y esto me parece muy extraño porque en cualquier otra serie de anime o de manga, el Big Boss, que es una criatura muy poderosa, siempre está al final, ¿no? Siempre está al final de la serie o de la saga o de la temporada, etc. Y sin embargo, esta serie decide partir enfrentándonos a ese Big Boss. Lo mismo pasa en Slayers Next, en la siguiente temporada, donde nos presentan a Fibrizo, que es uno de los demonios más poderosos, pero este demonio invoca al Señor de las Pesadillas nada menos. Y tenemos justamente a Rina teniendo que básicamente sobrevivir
para recuperar su vida porque en su técnica del Giga Slave que hizo por segunda vez en la serie, no salió bien, digamos, y este señor de las pesadillas iba a tomarla a ella, ¿no? Y bueno, por acto de la magia del amor y de la amistad, etcétera, finalmente Rina logra volver a la Tierra, ¿no? Finalmente, en la tercera saga, en Slayer's Try, vemos un poquito más de trama, un poquito más de contenido argumental, ¿no? Y es curioso porque esta saga, Slayer's Try, no es canónica. De hecho, es más, el escritor de las novelas ligeras de Slayers, se podría decir que el mangaka, no le gusta para nada esta trama, no le gusta Filia como personaje, que es la adición al grupo que se hace en esta saga. Y sin embargo, yo creo que es la mejor de todas las temporadas precisamente porque tiene una trama. Algo que me molesta en particular de las dos temporadas anteriores y de hecho de las tres es que es muy desordenada. Nos presentan al enemigo al principio, luego terminan la batalla, hay un montón de episodios de relleno, se podría decir, o de aventura, digamos, sin ningún propósito, y luego al final vuelven a reencontrarse con un villano. Pero todo esto es muy caótico. De hecho, se recurre a un elemento bastante burdo que es, pues, salir corriendo, ¿no? Eso pasó sobre todo en la primera temporada, en que estaban en plena batalla y de repente cuando no había nada más que hacer, salían corriendo y bueno, ya está, salimos corriendo y no pasa nada, después seguimos peleando. Lo que me parece una manera bastante simplona de resolver un problema. Y aquí es donde quiero apelar a un video, no sé si podré encontrarlo para poner el link arribita, pero hace poco un chico hizo un video analizando esta serie y lo que él rescata es que Slayers es una suerte de parodia o de crítica a los shonens de la época. Los shonen son estas series dedicadas a adolescentes que van de acción, de aventuras, de peleas, Dragon Ball, Naruto, One Piece, etcétera, etcétera. Y ciertamente yo creo que hay quienes piensan que Slayers puede ser también un shonen y quizá en parte lo sea, pero sí es verdad que Slayers rompe bastantes arquetipos que tiene este género. Y yo creo que el motivo de por qué hace esto es precisamente porque lo que busca es pues ser disruptivo, ¿no? Entonces existe esto en que la serie efectivamente parece que no se toma en serio a sí misma. Y es por eso que recurro a lo que dijo esa persona en ese comentario, que es una serie que no se toma en serio a sí misma y creo que es verdad en total, creo que es completamente cierto. Realmente es una serie que no se toma en serio a sí misma, pero lo hace de una manera deliberada. No lo hace al azar, no lo hace porque alguien decidió escribir mal, sino que, bueno, de alguna manera sí. Pero lo hace porque lo que busca es precisamente romper los arquetipos y las formas narrativas también. Personalmente y desde cómo se escribe en Occidente, creo que no es algo muy bueno. Yo no lo catalogo como una serie que tenga un buen argumento o que esté bien escrita. De hecho, como he dicho, me parece muy caótico y muy desordenada la forma en que se llevan a cabo las acciones, pero eso también es parte de la magia. Se podría decir que el argumento o el posible argumento que podría haber, que podría ser muy bueno, se sacrifica en favor de una historia que lo que busca es mostrarte acción, aventuras y romper también un poco con esta noción del personaje que es heroico. Y aquí me quiero detener un poco a hablar de Rina. Y es que Rina, que es la protagonista, también es bastante ambigua y poco serio en lo que buscan mostrar de ella. Porque por una parte sabemos que es una persona buena, que siempre aboga por salvar al mundo, porque la vida sea vivida día a día. Sin embargo, también tiene su lado negativo porque literalmente es una mercenaria, es una ladrona. Lo primero que vemos de ella es Rina robando. Sabemos que también es muy materialista, que no duda en causar problemas si tiene que hacerlo. Y creo que eso rompe bastante el arquetipo de este héroe bueno que siempre busca hacer el bien. Rina no es una justiciera, curiosamente. No busca ir por la vida haciendo justicia, pero sí busca luchar por su vida, por ese día a día que a ella la apasiona y que para ella se traduce en lo que significa vivir, ¿no? Vivir las aventuras. Creo que si hay un mensaje es ese, que la vida se compone de paso a paso, de día a día, de momento a momento. Y ahí es donde se disfruta, se vive, y es lo que Rina hace. Así es como Rina vive y como hace vivir también a sus compañeros. Y eso es lo que ella lucha por salvar, pero no es la justicia en sí. Esto me parece muy interesante, pero nuevamente lamento mucho que
una propuesta o una génesis tan interesante como la que tiene esta serie se pierda. En mi mente yo me imagino un montón de, no sé, tramas, plots que podrían hacerse con esta génesis de El Señor de las Pesadillas, de Chabran y Gudú, de Siegfried. Y es precisamente por eso que me gusta tanto la última temporada, que es Slayer's Stride. Es verdad que también es porque tiene una estructura narrativa mucho más compuesta y mucho más ordenada, pero precisamente eso ayuda a entender el potencial que podría tener esta serie. A ver, esta temporada no es que sea increíblemente buena ni que ofrezca un plot tan consistente ni tan profundo, pero sí le da un sentido y una dirección mucho más específicas. Partamos por cómo o qué nos ofrece esta serie. Esta serie parte con Filia, que es esta chica dragón, esta sacerdotisa de los dragones, que busca a Rina porque necesita detener una profecía que dice que el mundo va a ser destruido. Ella primero acude a Luna Inverse, que es la hermana de Rina y que es muy poderosa, más que Rina de hecho, y Rina le tiene mucho miedo. Pero ella no quiso y la mandó con Rina, que tampoco quería, pero en vista considerando que quien mandaba era su hermana, pues sí accedió, ¿no? Y se embarcan en este viaje para esa profecía, pero en medio de eso se encuentran con Valgar. Y Valgar, que es el villano de esta temporada, es una criatura muy importante porque es mitad dragón y mitad demonio. Hay algo que hay que decir, que hay que recordar, y es que los dragones y los demonios son opuestos, casi por naturaleza. De hecho, en la historia de este world building, se supone que hace 1000 años atrás o aproximadamente hubo una batalla de dragones y demonios donde Zeros, mi querido Zeros, destruyó un montón de dragones de solo levantar un dedo, ¿no? Que es el motivo de por qué Filia lo detesta. Esta temporada une a Zeros, que es el demonio, y a Filia, que es el dragón, y los pone a interactuar, digamos, en este estar y no estar dentro del grupo de protagonistas. Sabemos que Zeros siempre está con una patita dentro y otra fuera. Filia se une a tiempo completo, podríamos decir, al grupo en esta temporada. Y vemos cómo se llevan muy mal a lo largo de toda la serie, principalmente porque Filia le tiene mucho rencor a él. Y hay que decir que también tiene un montón de prejuicios, que va a ser algo muy importante. Pero lo interesante de esta temporada es que precisamente es la fuerza de los dragones y de los demonios lo que va a salvar el día y de lo que necesitamos unir dentro de esta temporada. Y eso es precisamente lo interesante. Valgarth era originalmente un dragón, pero no cualquier dragón, un dragón oscuro que fueron asesinados por los dragones dorados. Es decir, que él creció con un rencor hacia la raza de los dragones a la que él mismo pertenecía. Y más tarde, en su soledad y en su orfandad, porque toda su raza se extinguió y quedó solamente él, lo encontró Mariugaf, que fue el villano de la segunda temporada de Slayers Next, el llamado Mariugaf, pero bueno, ese es otro tema. Y él lo hizo un demonio. Entonces Valgarth se quedó con esta identidad mixta, donde es mitad demonio, pero también mitad dragón. Y eso es lo interesante de esto, porque de alguna manera este enemigo, este Big Boss que tiene esta temporada, une a los opuestos complementarios del universo de Slayers. Se hace cargo de esa división del mundo entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre los dragones y los demonios, y entre Siegfried y Chabran y Gudú, básicamente, ¿no? Y quienes representan eso a lo largo de toda la serie son Filia y Zeros, en su posición. Yo sé que hay muchas personas que pueden pensar que a lo mejor hay una suerte de atracción romántica entre ellos. A mí también me gusta pensarlo de alguna manera porque es muy divertido. Pero lo interesante de esto es que estas razas que son opuestas y que son enemigas puedan congeniar entre sí y de hecho unir fuerzas. Y lo interesante de esto es que vemos a lo largo de la temporada cómo la relación de ellos va cambiando y tiene que cambiar porque lo que tiene que pasar al final es que ambos unan fuerzas. Eso es lo interesante. A mí me parece que Filia, a pesar de no ser un personaje canónico, es el mejor personaje, en el sentido de que es el único personaje, al menos de estas 3 temporadas, que sí tiene un arco de desarrollo.
Los demás no lo tienen, aunque los amo a todos, a Rina, a Gaudi, etcétera, no tienen realmente un arco de personaje. Filia sí. Y yo sé que a muchas personas no le gusta este personaje porque es la típica princesita que va creyéndose que es la mejor y que está en lo correcto y todo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que ella es el único personaje de estas 3 temporadas que realmente evoluciona y cambia a lo largo de 26 episodios, que no es mucho. Por lo tanto, mérito tiene. Y el cambio fundamental de Filia es que pasa de ser una persona prejuiciosa, que veía el mundo como se lo habían contado, a ser una persona que realmente conoce la realidad, que realmente conoce el mundo, que hace un mea culpa de su propia raza, a la que ella creía perfecta y que no lo es, y finalmente accede a cumplir su rol uniendo fuerzas con Ceros para derrotar a este Big Boss que es Valgar, que es también la unión de su raza, los dragones, con la de los demonios. Y es muy curioso porque Filia es una sacerdotisa y al principio de la serie la vemos comprometida, pero más comprometida desde el deber, desde el rol, desde soy una sacerdotisa y tengo una gran misión en este mundo. Pero nada más. Pero cuando llegamos al final de la temporada, lo que vemos es un personaje que realmente toma el rol de lo sagrado, de lo divino, se convierte en una sacerdotisa, en una suerte de mártir también, que es capaz de perdonar, que es capaz de ofrecer su vida incluso a cambio de el dolor que se le generó a otro ser, en este caso a Valgar. Filia no sabía lo que su raza había hecho en el pasado y empatizó mucho con Valgar cuando supo que lo que le pasaba era que básicamente era un ser perdido, sin identidad, sin raza, porque sus 2 razas le habían fallado de alguna manera, tanto los dragones como después también los demonios. Y Filia pudo empatizar con eso, comprenderlo, incluso ofreciéndose en sacrificio. Finalmente eso no fue necesario y hubiese sido muy burdo en verdad, hubiese sido como la victoria del rencor por sobre la justicia, ¿no? Pero sí ocurrió que ella y Ceros pudieron unir fuerzas y abrir el canal que permitiera que finalmente Rina pudiera derrotar a este demonio, ¿no? Que era lo que tenía que pasar. Y es curioso porque a lo largo de la temporada también hubo momentos que obligaron a Filia y a Ceros a unir fuerzas, pero ambos se negaban en su momento, pero en este momento final sí lo hicieron. Y eso es un crecimiento de hecho no solo para Filia, sino que también para Ceros, que hablando de él, está dimensionado en esta temporada también. ¿Sí? Sabemos que Ceros es un personaje un poco ambiguo, que siempre está o está, digamos, en la buena, pero en el fondo quizá no es tanto porque es un demonio. Pero en Slayers Next, que es cuando él aparece por primera vez, vemos su lado más amistoso, su lado más light, su lado más ligero y divertido. Y en Slayers Try vemos su lado más demoníaco, que también es interesante. Pero también nos deja con un montón de interrogantes, sin duda alguna, ¿no? Así que bueno, está eso también. En fin, lo que yo quería transmitir en este video es cómo esta serie tenía o tiene un gran potencial para tener una gran trama, pero lo ignora por completo. Y si hay una saga que realmente le hace justicia o un poco de justicia es Slayers Try, que a pesar de no ser canónica, es una serie que se anima un poco a tomar los elementos claves como la oposición de los dragones con los demonios y crear una suerte de propósito que le da sentido, todo se ha dicho, a la trama. Fuera de eso todo es acción, aventura. La verdad es que mientras lo veía estaba un poco decepcionada porque incluso las primeras temporadas son bastante malas en términos de animación. Tan malas que de hecho casi recuerdan un poquito a la animación de los años 80, 70. Sí, les animo a volver a ver la serie si es que no la han visto en mucho tiempo, pero la verdad es que la primera temporada es un poquito difícil de digerir, entre que la animación es deficiente, entre que no hay trama, entre que hay opciones burdas como salir corriendo. Eh, Va mejorando con el tiempo, eso sí hay que decirlo, cada temporada es mejor que la anterior en todos los sentidos, pero sí creo que es importante rescatar esta cualidad que tiene la serie.
Al principio yo estaba decepcionada y quería hablar un poco desde esa perspectiva, pero ahora que lo pienso y recordando un poco la visión, la reflexión que hacía este otro youtuber, creo que es interesante también evaluarlo como una opción distinta, una manera distinta de presentar una historia. Creo que el manga y el anime en general hacen eso, también por su formato, no tienen más opción que tratar de acortar o acomodar la historia de acuerdo a los 20 minutos de episodio que ofrecen los animes o a la cantidad de páginas que ofrece un tomo de manga mensual o semanal. Pero sí es verdad que Slayers ofrece una dinámica un poco distinta, en la que lo que se busca es romper el arquetipo, romper con esta necesidad de poner grandes historias, habiendo podido hacerla y simplemente hacer algo más ligero. Hay un episodio, uno de los últimos episodios de la primera temporada, donde están enfrentando a la copia de Rezo y llega de la nada en plena batalla el príncipe de Ceilún, que es el papá de Amelia, con todo su rollo de superhéroe justiciero y se rompe el momento, pero totalmente, ¿no? Y Gaudí, que estaba peleando en ese momento, dice, me acabas de robar mi momento, o sea, estamos en plena batalla. Y Selgadis le dice así como, ¿de verdad te esperabas que ibas a tener un momento serio en esta serie? O sea, no, nunca. O sea, rompiendo la cuarta pared épicamente. En fin, que creo que esta cualidad de romper un poco el estereotipo de historias, los arquetipos y una posible construcción de una historia firme y consistente, se sacrifican en favor de una historia que lo que busca es simplemente entregar acciones y aventuras. En este momento me siento un poco en paz con esto. Al principio no me gustaba tanto, no me gustó tanto, fue muy decepcionante, pero ahora lo veo como una opción distinta que también es válida en sí misma. Eh, Al mangaka de Slayers no le gusta Slayers Try, no le gusta lo que esa temporada hizo. A mí, por el contrario, me fascina y lamento mucho que no lo aprecie, porque creo que realmente la temporada le saca un provecho que las otras no tienen, pero también acepto la serie como es y la he estado viendo y es muy divertida. En verdad hay un montón de momentos que son para reírse, que son para disfrutar. Me encantan los personajes, creo que son fieles a lo que la historia es, son personajes afines a lo que la historia busca crear, son personajes rupturistas, que rompen arquetipos, que se burlan también de los arquetipos, que es muy importante. Como dije, Rina no es para nada el icono de la justicia y sin embargo funciona muy bien en esta serie. Y mi personaje favorito, que es Zeros, es la encarnación del espíritu de toda de esta serie, porque es un personaje que podría ir en serio, pero tampoco va en serio. Y ese limbo entre no sé muy bien dónde estoy con este personaje, creo que define bastante bien a Slayers. Así que si no has visto la serie, te invito a verla. Ojalá puedas ver las versiones también más antiguas de los 90, las que vienen en el 2000 también, pero volver a reconectar con este tipo de historias. Y si no la has visto hace tiempo, por favor vuelve a verla con los ojos ya quizá un poquito más críticos para ver qué reflexiones puedes hacer en torno a esta serie que tanto amamos en nuestra niñez. Eso por ahora. Chao.